Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez ya pasando a la unidad número 2 de historia que tiene que ver con los griegos y vamos a empezar hoy la clase de hoy día con la ubicación geográfica. Situación geográfica: la civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por tres espacios fundamentales, que es la península de los Balcanes, las numerosas islas del mar Jónico y Egeo y las cotas occidentales del Asia Menor en la actual Turquía. ¿Ya? ¿Qué tenemos que estudiar de aquí? Primero, tenemos que darnos cuenta que Grecia es una zona que tiene un clima mediterráneo, ¿ya? Es decir, como ya lo hemos visto, es un clima que está muy marcada las cuatro estaciones del año, en las cuales hace mucho calor en verano, mucho frío en invierno, y que las zonas montañosas y rocosas que tiene Grecia hizo que los griegos estén eh, separados en varios pueblos y que se dedicaran sobre todo a viajar o ver su sustento, sobre todo en el mar, ya que están rodeados por el mar, como hemos visto, el mar Egeo, por ejemplo, ¿cierto? El mar Mediterráneo y todo este sector que está rodeado por el mar va a ser donde los griegos van a tratar de, sobre todo, prosperar en la parte económica, porque su, sus montañas no les dejan mucho dedicarse a la agricultura, sino más que todo a la pesca y obviamente a conquista de otros territorios que les den más herramientas o les den más alimentación, insumos para poder crecer como un estado, ¿cierto? O como lo que sería al final un imperio. Si lo vemos aquí, en este gráfico, vemos que eh, Grecia pertenece a Europa, que este es el continente europeo, y que pertenece a una península. Acordémonos que las penínsulas son aquellas partes de tierra continental, es decir, del continente, que pareciera que están entrando al mar, ¿cierto? Si acá hiciéramos un corte, veríamos que Grecia pareciera que este pedazo de tierra está como metida en el mar, ¿cierto? Acá también se puede ver. Y que a eso se le llama península. En este caso, la península se llama la península de los Balcanes, ¿ya? Entonces, en el caso de los griegos, eh, vamos a conocer varios pueblos o varios reinos, y cada reino tiene propia, su propio rey, y ninguno obedece al otro rey. Ya cada uno es un reino o una monarquía eh, individual, ¿cierto? Independiente de la otra, pero que tienen algo en común entre todos, que todos hablan en griego y todos tienen los mismos dioses, ¿cierto? Y el mismo lenguaje en común. Por lo tanto, todos se consideran griegos a pesar de que estos reinados tengan su autonomía, que cada rey manda a su propio rey, aunque en varias oportunidades se van a juntar para pelear contra otros pueblos, como griegos. Pero en sí, cada uno tiene autonomía, cada uno gobierna a su propio reino, a lo que le vamos a llamar las famosas ciudades-estado. Ya se le va a llamar ciudades-estado, porque cada ciudad es un estado en sí mismo, es decir, tiene su propia independencia cada ciudad, y estas ciudades-estados van a tener un nombre que los griegos le van a llamar las famosas polis. Estas famosas polis van a dar origen a nuestros idiomas, a muchas cosas como es la policía, la política, entre otras.
como tal. ¿Ya? Pero todo esto es la península de los Balcanes y ahí va a estar Grecia. Entendido que Grecia no es un estado, sino son varias ciudades-estado. Con cada ciudad tiene su propio rey, su propio monarca y sus propias reglas de cómo trabajar. Entre ellas tenemos Atenas, por ejemplo, muy importante, muy conocido por todo lo que ha aportado a la humanidad con su cultura. Esparta, que hay hasta una película, todo como es 300, donde muestra a los espartanos, que eran muy distintos a los atenienses, estos se dedicaban más a la guerra. Los atenienses también se dedicaron a la guerra, pero también cultivaron la filosofía. Bueno, y así tenemos varios pueblos o ciudades-estados llamados polis, alrededor de todo lo que sería este imperio, que sería el imperio griego, que como les vuelvo a recalcar, son ciudades-estado, y por ende nadie le debe pleitesía, nadie le debe nada al otro, pero sí se juntaban a pelear juntos en muchas oportunidades, o en otras se van a pelear entre ellos mismos. Pero en general todos se consideraban griegos porque tenían la misma religión, creían en los mismos dioses y hablaban el mismo idioma que es el griego como tal. Al ser un suelo montañoso y pedregoso, como acaba de decir, pues le decía que acá hay muchas montañas, demasiadas montañas en este sector y muchas rocas, o sea, donde no se puede cultivar, hace que sea poco fértil, por lo que es preferible criar ovejas y cabras, de lo que más se hacía en este sector. Más que cultivar, se dedicaban a la ganadería, que es justamente criar ovejas y cabras para después sacar provecho de ellas, ¿cierto? Comerlas, usar su lana. En los valles con montes naturales en donde es posible cultivar cereales, vides y olivos, lo hacían en las zonas que eran valles, ya que son apropiados para los terrenos secos. La dificultad mayor es contar con agua, dada la falta de arroyos. Por ende, muchos de ellos se fueron a la zona del mar, por eso se volvieron buenos marinos, como tal. ¿Ya? Acá podríamos ver con mayor exactitud cómo es que esta península de los Balcanes, que es donde vivieron los griegos, es muy rocoso y muchas montañas. ¿Se dan cuenta? Hay muchas montañas. Tenemos el mar Adriático por este lado, que es lo que separa lo que es la otra península, que es la península itálica, que van a ser de los romanos, que lo podemos estudiar mucho después, y el mar Egeo para este lado, y el mar Mediterráneo, que sería todo esto. Teniendo a Creta, por ejemplo, ahora acá, eh, todo esto sería la península de los Balcanes, y como se dan cuenta, es muy montañoso, como tal. Por ende, el trabajo en la parte agrícola es menor, solamente en la zona de los valles, que está entre montaña y montaña, serían los sectores en los cuales los griegos trabajarían como tal. Y había algo de agricultura. Y el tiempo en que vivieron los griegos, no el pueblo griego actual, porque el Estado griego existe hasta el día de hoy, pero la civilización griega antigua estuvo entre el año 1100 antes de Cristo. Acuérdense que hacemos la referencia en la historia de lo que sucede antes de que estuviera Jesucristo en la tierra y después de Jesucristo. Lo que es antes de Jesucristo es 1000 años, 1100 años antes de él. Hasta el año 146 antes de Cristo sería lo que sería el imperio griego. ¿Ya? AC viene de antes de Cristo. ¿Y por qué hasta el año 146? ¿Ya? Porque hasta ese momento es cuando los romanos invaden los pueblos griegos y los conquistan y son asumidos por los romanos. Por eso hasta allí llega como imperio Grecia como tal. ¿Ya? Sobre las polis lo vamos a estudiar la siguiente clase. Lo importante de ahora es justamente ubicarlos en la parte temporal que era de 1100
del año 1100 a.C. hasta el año 146 a.C. Y que tengan en cuenta que los griegos se ubicaron en esta península que se llama Península de los Balcanes, que está rodeada por el mar Adriático, el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Ya, todo esto, y que es una zona rocosa, montañosa. Muy bien, eso sería por la clase de hoy día. Cualquier consulta de la guía que lo pueden hacer en su cuaderno, me la hacen saber. Acuérdense también que en la próxima clase vamos a revisar lo mismo. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima.